La familia Aldobrandini también pertenece al linaje papal y lo mismo sucede que con los Orsini. Tienen en su tradición familiar esta historia de que ellos descienden de la dinastía Julio-Claudia y por ende de los faraones ptolomeicos, como ya expliqué en el video sobre los Orsini. Esto vale para todos los linajes papales. Y como también expliqué anteriormente, hasta el año 1000 es casi imposible encontrar documentación sobre cualquier familia, sobre cualquier apellido. Así que se produce como una especie de bache entre lo que era la edad imperial hasta llegar al año 1000. Entonces los volvemos a encontrar hacia esa fecha. En el caso de los Aldobrandini los encontramos en la ciudad de Florencia, ya teniendo estrechos vínculos con el Vaticano. Su fortuna romana se hizo cuando Hipólito Aldobrandini se convirtió en papa con el nombre de Clemente VIII y organizó el matrimonio que unió a Aldobrandini con la familia romana Pánfili, también perteneciente a estas familias dominantes. Además estaban también vinculados por alianzas matrimoniales con los Farnese, también del linaje papal, porque, por ejemplo, Ranuccio I, duque de Parma, se había casado con Margherita Aldobrandini, y con la familia Borghese, cuando Olimpia Aldobrandini se casó con Paolo Borghese. Bien, su familia, es decir, la familia Aldobrandini, presta su nombre al Palazzo Aldobrandini en el Quirinale, en el centro de Roma. La familia alcanzó el apogeo de su poder cuando Hipólito se convierte en papa y comienza la construcción de esta villa. En el año 1600, Clemente VIII adquirió los Orti Vitelli en la colina del Quirinale y en 1601 donó la propiedad a su sobrino, el cardenal Pietro Aldobrandini. Ahí vemos cómo también siempre, al igual que los Orsini, empiezan a crear cardenales y darles el puesto a sus sobrinos generalmente. Los antiguos edificios de la familia Vitelli, que eran los que tenían este terreno, estos terrenos que el Papa compra, fueron demolidos y se inició la construcción de la nueva villa y el jardín adyacente. La villa nunca fue el hogar de la familia, ya que la familia Aldobrandini poseía residencias mucho más espléndidas en otros lugares de Roma. Esta villa del Quirinale, que es donde en el Quirinale está la casa de gobierno, servía fundamentalmente para funciones ceremoniales, es decir, que el Papa la mandó construir para su familia y para simplemente ceremonias. Y la más famosa de las villas Aldobrandini, es decir, de las casas o de los palacios que tenía la familia, es la que está en Frascati, que es la que al día de hoy es la que lleva el nombre. También conocido como Belvedere por su ubicación, que es maravillosa, con unas vistas a todo el valle, hasta Roma, y fue reconstruido por orden del cardenal Pietro Aldobrandini sobre un edificio preexistente construido por el prelado vaticano Alessandro Ruffini en 1550. La villa, en línea con la catedral por su avenida axial, que continuaba a través de la ciudad como Viale Catone, fue reconstruida en su forma actual por Giacomo della Porta alrededor del año 1550 y luego completada por Carlo Moderno y Giovanni Fontana. Bueno, la villa tiene una imponente fachada del siglo XVII y algunas obras características arquitectónicas y ambientales interesantes, como el orden de doble galería en la fachada trasera, los vuelos en forma de espiral, la gran exedra del Teatro Aqua y el magnífico parque. En el interior hay pinturas de artistas manieristas y barrocos como los hermanos Zuccari, Cavalier d'Arpino y Domenichino. En el exterior hay una puerta monumental de Carlo Francesco Bizzaccheri. Esto es del siglo XVIII.
Las familias Doria, Pamphili, Landi y Aldobrandini se unieron a través del matrimonio y la descendencia bajo el apellido simplificado Doria Pamphili, por ejemplo, que ahora ya se extinguió luego de la muerte de la princesa Orietta Doña Pamphili en el año 2000. Y así se van mezclando los apellidos y también se van armando ramas, al igual que los Orsini, que algunas van desapareciendo y algunas van quedando. El palacio de la familia Aldobrandini y sus colecciones de obras de arte y mobiliario ahora pertenecen a los Doria Pamphili en Roma. Sin embargo, el apellido, digamos que sigue a través de una rama de la familia Borghese, descendientes del matrimonio de Olimpia Aldobrandini con el príncipe Borghese, el que habíamos mencionado antes, Paolo Borghese, en el siglo XVII. Esta línea desciende de don Camilo Borghese, príncipe Aldobrandini, y que murió en el año 1902, y uno de los principales miembros de la autodenominada Nobleza Negra, que a su vez era hermano menor del entonces príncipe Borghese y cabeza de esta familia. La princesa Anna Olimpia Aldobrandini también desciende en forma no lineal de Napoleón por parte de la madre, y es la que se casó con David Rothschild. O sea que ahí vemos ya el parentesco que fueron armando. Bueno, habría que ponerle un epíteto que la verdad que es horrible, porque bueno, ahí tenemos, ¿no? Esto ya lo habíamos mencionado, lo del matrimonio con Rothschild, y esta Olimpia Aldobrandini también desciende de Napoleón por vía materna. Bueno, actualmente la familia principesca, porque ostentan este título, está representada por el príncipe Camilo Aldobrandini, que nació en el año 1945, y el heredero es Clemente Aldobrandini, que si no recuerdo mal es cura, que nació en 1982. Otros miembros importantes de la familia Aldobrandini son el cardenal Alessandro Aldobrandini, estamos hablando del año 1730 aproximadamente. Después tenemos a Bonifacio Bevilacqua Aldobrandini, al cardenal Hipólito Aldobrandini Jr., porque no es el que fue papa, otro cardenal, Silvestre Aldobrandini, bueno, todos cardenales, Cinzio Passeri Aldobrandini, que, bueno, este sí fue sobrino de Clemente VIII, y otro cardenal más, que fue Pietro Aldobrandini, también sobrino de Clemente VIII. Así que tenemos mayoría de cardenales, pero bueno, es una familia de príncipes y de linaje papal, con nobleza negra, con también linaje de la familia de los 13 Illuminati, y bueno, famosos varios, pertenecientes a logias varias, y así, todos mezclados, incluso entre los propios linajes papales, y bueno, y ahí están al día de hoy, que claro, no son mediáticos, y uno quizás sigue de largo, si de golpe ve el nombre o incluso la foto, porque no son personas famosas, por más que pueda haber alguna foto por ahí. Así que bueno, esta fue la familia Aldobrandini, de la que no se tiene tanto dato, digamos, porque siempre estuvieron mezclados o metidos en lo que es la iglesia, es decir, siempre fueron cardenales, y los que eran laicos eran príncipes que fueron llevando su vida en sus palacios y tejiendo y destejiendo los destinos de muchos, no solo primero de Roma, después territorios un poquito más
alejado, sino que ya estamos hablando del mundo. Así que bueno, vamos a seguir con el próximo apellido del linaje papal, que tiene que ver con Inglaterra y con la reina de Inglaterra, que son los Breakspear.